Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, con este video voy a tratar de solucionar algunas de las dudas que tienen y que me plasmaron ahí en el Slack. A ver, así pueden estar más tranquilos para el día del examen. En primera instancia voy a resolver las dudas que tengan que ver sobre el examen en cuestión. Bueno, acá tengo apuntadas algunas de las preguntas que hicieron. Por lo pronto, preguntaron si se puede promocionar. No, programación nunca se pudo promocionar en ninguna de sus modalidades, así que programación no se promociona. El parcial es en PC, en base a lo que estuvieron votando. Por suerte, casi todos votaron que querían en PC. Solo 3 o 4 personas querían en papel. Supongo que por el horario, pero bueno, todos sabemos que en PC es mucho mejor. Bien, no se promociona, es en PC. ¿Cuánto va a durar el examen? No lo sé porque todavía no lo armé, pero entre 1 hora y 1 hora 30. ¿Sí? Ustedes son alrededor de 75 personas y tenemos un aula para capacidad de 20. Así que tenemos que particionarlos en 3 tandas. 3 tandas que van a ser de 1 hora o 1 hora y media. ¿Sí? El examen va a ser a la mañana, si bien su cursada es a la tarde, va a ser a la mañana porque es en el único momento que tenemos disponibilidad de aula. Así que vamos a tener un conjunto de estudiantes que van a ser de 8 a 9:30, otro que va a ser de 9:30 a 11 y otro que será de 9:30 a 10:30, perdón, y otro que será de 10:30 a 12, más o menos. En la próxima semana seguramente le damos la distribución de aulas y horarios en base a sus apellidos. Así que así va a ser el examen. ¿Se pueden llevar material? Sí, desde ya pueden llevar todo el material que tengan a su disposición. No hay problema, pueden utilizar internet y todo lo que necesiten. No hay inconveniente con eso. Recuerden que por ahí en el primer parcial, no en el recuperatorio, sino en el primer parcial tenían también acceso. Pues ya en el recuperatorio, si no me equivoco, fue en papel. Pero bueno, van a tener acceso a toda la información y ejercicios viejos que tengan sin ningún tipo de inconveniente. Estén atentos a la semana que viene a la distribución de apellidos. A ver en qué horario les corresponde venir. El aula no la recuerdo, pero ya está disponible. Creo que es la 1 o la 2 del Ortiz. Eso también lo van a tener disponible seguramente la semana que viene. Bueno, eso en cuanto a el examen. ¿Sí? Empecé, no se promociona, 3 franjas horarias, 1 hora para hacer el examen. Y creo que no hay ninguna pregunta más sobre eso, en base a lo que tengo acá en el apunte. Bueno, ¿qué temas entran? Fue lo otro que estuvieron comentando. Vamos más fácil, ¿qué temas no entran? No entra lo que vimos de listas enteras, no entra listas void y no entra TDA. Básicamente esos son los temas que no entran, los últimos que estuvimos viendo en las últimas clases, eso no entra. ¿Sí? Así que de eso se pueden despreocupar por lo menos por ahora. Esos temas los van a tener que utilizar para el TP. ¿Sí? Y ahora vamos a la pregunta del TP. El TP también tienen que entregarlo, es como su tercer parcial, pero bueno, para eso tienen bastante más tiempo. Creo que es hasta fines de octubre. La fecha ya la tienen disponible también en el campus y ya tienen el lugar para ir entregando el trabajo práctico. En el trabajo práctico ahí sí van a tener que utilizar listas y TDA. Bien, bueno, vamos de atrás para adelante. Por ahí alguien me preguntó qué diferencia hay entre TDA y librerías, que es una pregunta bastante típica que suelen hacer. Para eso me voy a apoyar en este ejemplo sencillito, ¿sí? Es uno de los ejemplos que más utilizo en los videos, donde teníamos, aumento un poquito el zoom, teníamos el ejercicio de materia, ¿sí? Y un vector de 200 posiciones con un estudiante, ¿sí? Es decir, que cada materia tenía como mucho 200 estudiantes, y en estudiante también teníamos eh, los atributos clásicos del estudiante. Bueno, la pregunta que voy a responder ahora es, ¿qué diferencia hay entre una librería y un TD? Esto está hecho con librerías, porque esto lo hicimos recién venidos del receso de invierno, o sea, lo hicimos a mitad de año. ¿Qué es TDA? Bueno, TDA es agarrar la estructura que teníamos definido en el archivo .h, que es en el archivo de interfaz de usuario. Y bueno, TDA lo que nos propone es enviar esa estructura al punto C. Es decir, vengo al punto C de estudiante y acá pongo la estructura, ¿sí? Y en el H de estudiante no pongo la estructura, sino que lo único que pongo es el nombre de la misma, ¿sí? Esto es hacer TDA. Básicamente es esa la única diferencia que podemos encontrar. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Dije que el archivo H es la interfaz del usuario, es decir, es a todo lo que tiene acceso cualquier usuario de nuestro programa. Básicamente eso es el archivo H. Como yo pasé los atributos de estudiante al punto C, quiere decir que los atributos de estudiante ya no son más visibles desde cualquier otro segmento de mi programa. Motivo por el cual, cuando yo compile, vamos a ver que van a empezar a aparecer un montón de errores. Pero esos errores, ¿dónde van a estar?
van a estar en todos los momentos en el que yo quiera acceder a algún dato del estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante ya no hizo más permeable su estructura. El estudiante tiene su estructura oculta. Eso es lo que se llama el encapsulamiento de datos. O sea, TDA lo que nos propone es eso, es encapsular a los datos, ponerlos en el C para que no sean visibles desde otro archivo. Bueno, eso es TDA, no tengo mucho más que decir sobre TDA, es tan sencillo como eso, pasar lo que estaba en el H al C. ¿Cómo se hacía para solucionar esto? Bueno, esto ya lo vieron con Leandro en la clase pasada, así que los invito a repasar el video de cómo se hace. Pero bueno, básicamente como los datos no son accesibles desde otro lugar, teníamos que generar las funciones getLegajo y la función setLegajo. Si vos, como programador de este estudiante, querés que por algún motivo se acceda al legajo o se modifique el legajo del estudiante, vas a tener que generar los getter y los setter de este determinado atributo. Si no haces los getters y los setter, cada vez que quieran acceder a un atributo no van a poder, ¿sí? Así que bueno, esa es la diferencia entre TDA y librería. Es simplemente una estandarización que que se genera para las librerías, ¿bien? Estandarización que nos permite encapsular los datos, es decir, tenerlos más ocultos y que solamente el creador de un archivo sea el que puede manipular los atributos. Cualquier otra persona que haya estado trabajando en cualquier otra librería no va a poder acceder a esto. Así que bueno, eso es lo mejor que vamos a poder llegar en C, el paradigma de TDA, que reitero no entra en el examen, motivo por el cual si tienen que hacer alguna estructura o estructura anidada, los invitamos a que pongan obviamente los atributos en el H. Después en el TP ya lo tendrán que poner en el C y practicar. Así que bueno, esa es la diferencia entre TDA y librería. Básicamente pasar algo del H al C, nada más. Eso genera que el código fuente se rompa. Y para evitar que se rompa hay que generar los get y los setters. Bien, esa es otra de las preguntas que también me habían hecho en 2 oportunidades, así que con eso estamos bien. Y después, bueno, la mayor cantidad de preguntas vienen sobre archivos. Sí, estoy viendo casi todas las preguntas son sobre archivos y alguien me pregunta de dónde podemos practicar archivos. Bueno, recuerden que tienen todos los exámenes viejos de otras comisiones. Yo ahora, antes de empezar la grabación, me fijé algunos exámenes y nada, los invito por lo menos a hacer estos dos. Hay 2 exámenes, por ejemplo segundo parcial del 2019. El punto 3 parece interesante como para que lo practiquen antes de su parcial. Así que nada, el punto 3 del 2019 parece algo que podríamos llegar a tomar ahora. Y otro que estuve viendo ahí que parece también bastante interesante es el punto, bueno, es un único punto, es todo esto del recuperatorio del segundo parcial del 2022. ¿Sí? Así que nada, mírenlos en la bibliografía, están ahí el ejercicio de museos y el ejercicio de ventas. ¿Sí? Esos articulan bastante con estructuras anidadas y archivos, que son los temas fuertes de este examen. Bueno, ¿qué temas entran en el examen? Preguntan por ahí. Eso también creo que ya lo habíamos aclarado y está disponible en el cronograma. Pero básicamente estructuras, ¿sí? Obviamente, librerías, obviamente, es decir, todo lo que estuve comentando antes, los atributos en el H, punteros y manejo de la memoria con archivos. Bueno, a ver, verdaderamente todos estos temas casi que son uno solo, ¿no? No es que yo les voy a tomar algo de punteros o algo de manejo de la memoria. Es imposible manejar la memoria si no trabajas con punteros, porque el manejo de la memoria es justamente eso, es reservar o liberar determinadas posiciones de memoria que no son otra cosa más que punteros. Entonces, estos dos temas son la misma cosa. ¿Sí? Si uno no utiliza bien los punteros, es porque seguramente no manejó la memoria. ¿Bien? Las librerías tienen que realizarlas con los estándares que estuvimos charlando. Básicamente, definir la estructura y una vez que tienen definida la estructura, definir el tipo de dato. Y el tipo de dato ya es un puntero, por como lo definimos. ¿Sí? Estructura PTR, estudiante PTR en este caso, es un puntero a un estudiante. ¿Sí? Y estudiante sí es una estructura. Entonces estamos viendo que si yo les evalúo librerías, las librerías ya tienen una estructura y las estructuras hay que manejarlas con tipos de datos que son punteros. Y si no manejamos dinámicamente la memoria, seguramente esos punteros no nos van a servir para nada. El único tema que está un poquito más suelto es justamente archivos, que es la persistencia de esta información en archivos TXT. Son los únicos archivos que vamos a tomar, archivos TXT.
En base a eso, la mejor forma de practicar eh, esto, ¿no? Toda la interacción que hay entre estructuras, librerías, punteros, manejo de la memoria y archivos, es tratar de resolver el ejercicio que yo les dejé en el campus, el ejercicio del 14 del 8. Este es bastante interesante, donde tenemos materia y estudiantes separados en distintos archivos TXT. Y lo único que tienen que hacer es recuperar esa información en materias y en estudiantes. Por las preguntas que estuve viendo, estimo que no entendieron bien qué era lo que había que hacer, más allá de cómo se hace. Muchos cargaron en una materia todos los estudiantes, o hicieron un array de materias y luego un array de estudiantes, y luego en el mostrar, por ahí hacían un if chequeando que coincidían los códigos. Bueno, eso estaba mal, lo que tenían que hacer es generar un array de materias, efectivamente, en este caso por ahí 2 materias, cargar la primera materia que se llama programación, y a esa primera materia generarle un array de estudiantes, donde ese array de estudiantes iba a contener solamente los estudiantes que estaban matriculados a esa materia. O sea, solamente 2 de esos renglones del archivo. Eso era lo que había que trabajar. Así que bueno, como ya les mencioné en el video anterior, si no me equivoco, es importante que este ejercicio lo tengan bastante en claro porque seguramente el examen venga por este lado. O sea que traten de hacer algo como el 14 del 8 más los 2 exámenes acá que les comenté como para estar practicando. El 14 del 8, varios me plantearon los inconvenientes que tenían sobre cómo se resuelve y bueno, motivo por el cual en el bloque número 6 les hice unos comentarios sobre ese ejercicio y les dejé una ayudita para realizarlo, ayudita que la tengo acá en el Codeblogs y ahora la vamos a ver, pero no dejen de ver esta ayuda que es por donde hay que encaminar. Bueno, dicho esto, hablemos un poco del manejo de la memoria, que es otra cosa de las que me están preguntando, porque me están preguntando, por ejemplo, ¿cuándo hay que usar punteros y por qué? ¿No? Me queda claro en qué momento usar punteros. Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Punteros se utilizan cuando uno quiere hacer más óptimo el uso de la memoria, ¿sí? Para cuando uno no quiere arrastrar demasiados bloques de memoria, como por ejemplo estamos haciendo nosotros en estudiantes, si no me falla, no, en materia. Materia acá, miren lo que estamos haciendo, ¿no? Estoy definiendo, acá, materia H. Miren lo que estoy haciendo yo en materia, esto es una picardía. Estoy definiendo un array de estudiantes y en ese array estoy reservando 200 posiciones, es decir, estoy ocupando 200 por la cantidad de memoria que ocupe cada estudiante. Y este estudiante va a ocupar un montón, 15 bytes, 30 bytes, 38 bytes, 42 bytes. 42 bytes multiplicado por 200 es un montón. Bueno, y ese montón lo estoy ocupando siempre, más allá de que tengamos o no tengamos estudiantes matriculados a la materia. Bueno, para eso se utilizan los punteros. Los punteros se utilizan para siempre tener en memoria un puntero. Y un puntero ocupa 8 bytes y punto. Entonces los punteros se utilizan para trabajar de forma más eficiente la memoria. Esto no tiene mucho sentido en la actualidad porque, nada, tenemos una PC que, por ejemplo, no sé, acá yo tengo como 2 teras de disco rígido, no sé, 8 GB de RAM, etcétera. Todos estamos con computadoras de esa índole. Entonces, andar mendigando bytes, como digo yo, no tiene mucho sentido hoy por hoy en la actualidad, pero en C es como se solía trabajar, ¿ok? Y es lo que fomentamos en esta materia. En esta materia están aprendiendo las raíces de la programación, entonces es fundamental que utilicen punteros. ¿En qué momento usar punteros? En todo momento. En el segundo cuatrimestre ustedes trabajan con punteros y con manejo de la memoria, así que no usarlos está mal. Reitero, no tiene sentido porque estamos ahorrando 20 bytes, 30 bytes, 200 bytes, por más que ahorremos 1000 bytes, sigue siendo muy poco para las computadoras de hoy por hoy, pero es lo que se está explicando en este cuatrimestre, así que todo tienen que manejar con punteros, motivo por el cual en todas las librerías tienen que tener el puntero PTR, ¿sí? Es decir, un puntero a una estructura. Bueno, como vimos en la clase de punteros, en la clase donde vimos punteros a secas y nada más que eso, hay un pequeño problema con los punteros, que también estaban con las variables, pero con los punteros es bastante más tangible, que si uno en una función cualquiera, voy a hacer una función cualquiera, ¿sí? Estoy haciendo una función cualquiera, ahora la borro, supongamos que yo defino un puntero, y después defino una variable, que vale, no sé, 5, si yo hago que el puntero apunte a la variable, hasta acá va todo joya, y después hago el retorno del puntero, hasta acá parece que la función está bastante sencilla y bastante simple, ¿no? Tenemos un puntero que apunta a una variable del tipo entero y yo retorno el puntero.
Esto va a compilar y va a andar joya. El problema, ¿dónde está? En que el puntero está apuntando a una variable local de esta función, motivo por el cual cuando yo salga de esta función, el puntero va a quedar apuntando a un lugar que ya no existe. Y eso es muy peligroso. Para evitar ese problema, aparece el concepto de manejo dinámico de la memoria. Es decir, yo quiero que el puntero apunte a un lugar y que ese lugar siga existiendo hasta que yo diga lo contrario. Es decir, que ese bloque de memoria nadie más lo toque. Porque cuando yo salgo de esta función, esa memoria va a estar disponible para que lo utilice otra variable y eso es peligroso. Entonces, para evitar eso, aparece el concepto de la función malloc, que lo que hace es reservar memoria. Lamentablemente, cuando reservamos memoria, tenemos que avisarle al compilador cuánta memoria es que queremos reservar, justamente. Entonces, lo que hacemos es indicarles cuántos bytes queremos reservar. Yo acá, como es un entero, podría decirle, y reservame 4 bytes. Y esto ya va a funcionar, y va a funcionar bien. El problema es que por lo general uno no sabe cuántos bytes ocupa una estructura o un dato. Por eso es que utilizamos la función sizeof, siempre la escribo mal, como debe ser, sizeof, donde el argumento de sizeof es el tipo de dato en cuestión. Entonces, sizeof me retorna cuánto ocupa un entero. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago un puntero a cualquier estructura, como no sé cuánto peso, hago sizeof de la estructura. Entonces, ahí reservo la cantidad de bytes necesarios para apuntar a dicha estructura. Que si lo miran con cariño, es lo que hacemos todo el tiempo cuando generamos los constructores de cada una de las estructuras. Por ejemplo, a ver, vamos a cargar materia por teclado. Esta puede que me sirva. Cargar materia por teclado, acá la tenemos, ¿no? Tenemos la clásica carga de los datos por teclado, pero vemos que el auxiliar es un materia puntero. ¿Ven? Por eso se agrega el prefijo o el sufijo, en este caso ptr, para indicar que esto es un puntero. Motivo por el cual, si es un puntero y yo lo genero localmente en una función, cuando lo retorno lo voy a perder. Para no perderlo, lo reservo. Reservo la memoria del puntero. Entonces, la reserva de la memoria se realiza cuando estamos apuntando a una variable local. ¿Cuánta memoria hay que reservar? No tengo ni idea, pero acá lo digo. Bueno, sizeof, estructura materia, esto me da una determinada cantidad de bytes, no sé, 50 bytes. Bueno, reservo 50 bytes. Cargo el puntero con esos 50 bytes, en este caso cargo también los estudiantes, y retorno el puntero. Cuando yo retorno el puntero, ese puntero va a seguir apuntando un bloque que está reservado. Reservado quiere decir que nadie más lo va a tocar, motivo por el cual va a seguir existiendo. Va a seguir existiendo hasta qué momento? Hasta el momento donde yo haga el destruir materia. Es decir, liberar la memoria de la materia, o sea, el free de materia. Bien, entonces esto nos permite ir reservando memoria de a bloques. Y cuando yo estoy seguro que una determinada materia o lo que sea no lo necesito más, la puedo liberar. Entonces ahí sí permito que mi compilador tenga disponible más memoria. Bueno, eso es memoria dinámica. Eso es en qué momento se usa. Se usa, es re fácil cuando se usa. Se usa cuando estás apuntando a una variable local de una función. En nuestro caso, por lo general, se usan los constructores. Pero la respuesta correcta no es en los constructores, sino que la respuesta correcta es cuando se apunta a una variable local dentro de una función o de un procedimiento. Utilizo esto para responder otra de las preguntas que me han hecho. Me han preguntado, yo no tengo muy en claro en qué momento hacer una función y en qué momento hacer un procedimiento. Eso me preguntan. Bueno, y esa pregunta era bastante digna para el primer cuatrimestre, ¿no? El primer cuatrimestre cuando teníamos, qué sé yo, cargar vector, mostrar vector, ordenar vector, todo eso sabíamos que era con un procedimiento. Cuando teníamos ingresar un número, ese era un procedimiento, pero si queríamos recuperar el número, era una función. Bueno, entonces, ese debate de si es una función o es un procedimiento era más que nada para el primer cuatrimestre. Ahora, en el segundo cuatrimestre, gracias a que ya tenemos punteros y ya tenemos la reserva dinámica de la memoria, ¿cuándo va función y cuándo va procedimiento? Y la respuesta es cuando ustedes quieran. Ya no tenemos la limitación de tener que retornar o no un dato o de tener que hacerlo void o función. En este caso, ya tenemos las herramientas suficientes como para que cualquier cosa pueda ser una función o cualquier cosa pueda ser un procedimiento. ¿Por qué digo esto? Porque yo por medio de un procedimiento, si yo recibo un puntero, en ese procedimiento puedo alterar el estado del puntero sin ningún tipo de inconveniente y ese puntero va a ser visible desde cualquier otra parte de nuestro algoritmo. No necesito ya retornarlo. ¿Bien? Antes necesitaba retornarlo para no perderlo, así que ahora yo no lo necesito más. Casi que podríamos decir que las funciones ya no tienen sentido, podríamos hacer todo con procedimientos, gracias a lo que nos brindan los punteros. Y de la misma forma podríamos hacer todo con funciones, porque también ya sabemos retornar punteros. Y los punteros, si están bloqueados, es decir, si están reservados, sabemos que con el retorno no los vamos a perder jamás.
Y bueno, eso era lo que utilizamos mucho cuando trabajamos vectores con manejo dinámico de la memoria. ¿Sí? Retornábamos al vector. Total, el vector no lo íbamos a perder, el vector no necesitábamos tenerlo fijo. Así que la respuesta cuándo va una cosa, cuándo va otra, eso es a gusto de cada uno. Mientras lo sepan utilizar bien, pueden utilizar tanto una función como un procedimiento sin ningún tipo de inconvenientes. Esa es la virtud que nos brindan los punteros. Bueno, ya respondí las preguntas así como más generales. Ahora vamos a lo que más quería hablar, que era sobre archivos. Bueno, para eso voy a compilar este ejercicio que miramos lo que hace. Este ejercicio lo tienen subido, o sea, yo descargué todo del campus, no inventé nada. Por ejemplo, tenemos una materia que se carga por teclado. El cargar por teclado, de hecho, ya lo vimos. Es simplemente reservo memoria, cargo los atributos y después cargo estudiantes nulos. ¿Cargar estudiantes nulos qué era? Bueno, nada, era un for que cargaba a todos los estudiantes con un vacío y con una bandera de -1 como para indicar que no había nada cargado. Bien sencillito eso que hacía. Bueno, eso es la primera parte. Después tenemos esta de acá, cargar estudiantes desde archivo, y ahí es donde vamos. Cargar estudiantes desde archivo lo que hace es, aclaramos cuál es el archivo que voy a leer, con qué permiso lo voy a abrir. Habíamos visto lectura, escritura o agregar. Bueno, y decimos que mientras el archivo no esté vacío, vamos a leer. Y bueno, y acá vamos a empezar a hablar un poquito de lo que estábamos haciendo. Al igual que como cuando trabajábamos con teclados, existían dos funciones para la lectura, el scan y el get. Bueno, para archivos también existen dos alternativas, que tenemos el fscanf y el fget. ¿En qué momento se usa cada uno de ellos? Bueno, la respuesta es la misma que en el primer cuatrimestre. El scanf lo utilizábamos para cualquier máscara y cuando utilizábamos el scanf, ¿qué teníamos que poner? Teníamos que poner la dirección de memoria de la variable en la cual queríamos guardar el dato que se ingresaba por teclado. Así se usaba el scanf. ¿Cuál era la limitación que tenía el scanf? O sea, ¿cuándo no usábamos el scanf? Cuando teníamos espacios. Cuando había espacios en lo que yo ingresaba por teclado, se cortaba, porque el scanf corta con los /n y con los /0. Entonces, en ese momento decíamos, uy, qué garrón, tenemos que usar el get. Bueno, eso mismo hay que hacer con archivos. Cuando los archivos tienen guardado espacios, hay que usar el fget. Lamentablemente es así. El fget es cuando hay espacios. El fget soluciona el problema de los espacios, pero mete mucho más ruido. ¿Qué tanto más ruido? Bueno, que el fget solo guarda char, o chares, como me gusta decir a mí, solamente guarda arreglos de caracteres, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta de cuándo hay que usar uno y cuándo hay que usar otro? Bueno, ustedes traten de usar siempre el fscanf, porque es mucho más sencillo, que es de hecho lo que usé yo acá, pero si ustedes ven que en el archivo hay espacios, lamentablemente el fscanf no les va a servir y van a tener que hacer el get. Y con el get van a leer toda una cadena de caracteres, espantosa, una cosa así, y ustedes a mano van a tener que hacer la lectura del Nico, luego del Pérez y luego del 11, buscando lo que llamaban los delimitadores para saber dónde empieza y dónde termina cada dato. Y una vez que sabían eso, recuperaban el Nico, recuperaban el Pérez y recuperaban el 11, y recién ahí estaban en condiciones de hacer los casteos de los datos, en caso de que no sean char. Bueno, este era un proceso bastante tedioso y espantoso, que de hecho lo tienen subido, y yo les subí un ejemplo de cómo se hace, para 2 y para 3 delimitadores, el fget. Es bastante más complicado. Entonces la respuesta fácil es usen el fscanf. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo funciona el fscanf? En este ejemplo quizás no se nota porque está todo en orden vertical, pero si lo pongo horizontal es bastante claro cómo se usa. Miren, lo voy a hacer así. Queda más feo, pero quizás se entienda más. A ver, ¿cómo funcionaba el scanf sin el f? Era, vos ponías la máscara de lo que ibas a leer y ponías dónde ibas a guardar los datos con el ampersand. Y es lo mismo que estoy haciendo ahora, ¿sí? Estoy diciendo, voy a leer un entero. Listo. ¿Dónde lo voy a recuperar? Bueno, ampersand. ¿Y dónde lo voy a recuperar? Lo voy a recuperar en una materia, en un estudiante en una determinada posición, en ese legajo. Entonces, lo primero que leo del archivo es el legajo. Coma. Después voy a leer un string, ¿sí? ¿Por qué puse esta máscara y no puse S? Porque S
no funciona si ponemos algún carácter especial. Entonces, con el fscanf les propongo que pongan esta máscara, que básicamente lee de la A a la Z en mayúscula y en minúscula, para evitar algún tipo de inconvenientes. Bueno, ese string que leo, ¿dónde lo guardo? Y lo guardo en nombre. Como es un string, no lleva el ampersand, de la misma forma que en el primer cuatrimestre. Luego leo un flotante, el flotante sí lleva un ampersand, motivo por el cual acá tenemos un ampersand, y el flotante, ¿dónde lo guardo? En el promedio. Y luego, lo último que leo es otro string, y lo guardo en, como no se llega a ver, lo guardo en apellido, si no me equivoco. Ahí está, lo guardo en apellido. Bien. Entonces, ven que funciona igual que el scan. Solamente que ahora llevo un F y motivo por el cual hay que decir en qué archivo es el que está recuperando la información. Luego de leer la primera línea, ¿qué otra cosa vamos a leer? Vamos a leer un barra N. El barra N es el salto de línea, hay que avisar eso porque si no se va a quedar leyendo la misma línea. Entonces, esta es la instrucción para leer cada renglón del archivo. Tenés que decir qué formato tiene ese renglón, qué tipo de dato tenés, dónde lo vas a guardar y cuál es el delimitador con el cual vas a hacer la lectura. Una vez que leí el primer renglón, avanzo una posición en mi memoria, entonces la próxima va a estar la RAID en la posición 1. Y vuelvo a hacer la lectura hasta que termine el archivo. Cuando termino de hacer esto, el estudiante va a estar, todos los estudiantes van a estar cargados a una única materia. Así que bueno, lectura con el F y con el get. ¿Cuándo usar cada uno? Yo les invito a que usen siempre el fscanf. Con el fget se van a volver chino buscando los delimitadores. Y si les estoy diciendo que el examen va a durar una hora, seguramente no tengan que usar el get, porque en una hora no hay chance que lo hagan. ¿Sí? No hay manera, no hay forma de que utilicen bien el fget en una hora. Bueno, el guardado de datos es mucho más fácil, la verdad que es bastante sencillito. Dicen qué archivo quieren escribir, permiso de escritura y luego lo que van a escribir. Lo que van a escribir es un printf, primer cuatrimestre, primeras clases. Y en el printf, ¿cómo funciona? Bueno, funciona igual que el print, solamente que con una F adelante, indicando en qué archivo van a escribir. Y luego funciona igual, no tengo mucho más que decir. Máscaras, formato y de dónde sacan la información. Por ejemplo, acá digo, acá voy a escribir un entero. Ese entero lo saco de acá. Coma, voy a escribir un string. Ese string lo saco de acá. Y etcétera. Verdaderamente con el fprintf no tengo mucho más que decir. Funciona igual que el print. Tanto con la escritura como la lectura es fundamental que no se olviden de cerrar el archivo. Si el archivo queda abierto, nada va a funcionar. Todo va a funcionar mal. Es como que yo haga la prueba con el archivito acá. Como que yo haga doble clic, no lo tengo a mano, como que yo haga doble clic en el archivo que estoy leyendo o escribiendo, por ejemplo este. Si yo lo dejo abierto, todo va a fallar. ¿Sí? Esto, si yo lo dejo así abierto, cuando lo quiero escribir o guardar, no va a funcionar. ¿Sí? Entonces es fundamental que siempre lo cierre. Bueno, y ese era el proyecto que tenían subido hasta hace un tiempito. Vamos a analizarlo un poco. Tenemos estos estudiantes, 5 estudiantes, ¿sí? Los voy a cargar y voy a mostrar la materia. Y luego agregar otro estudiante. Pero vamos por partes. Ahí dejé el archivo abierto, cosa que no hay que hacer, ¿sí? Fundamental que no lo hagan. Bien, primer paso, me dice, ¿cuál es la materia? Bueno, la materia, vamos con programación. ¿Cuál es su código? Es este, no importa. ¿Y cuál es el turno de la materia? Turno mañana. Aprieto Enter y ¿qué va a pasar? Miremos. Mostrar materia. Mostrar me muestra obviamente la materia y además me muestra todos los estudiantes que estaban cargados en el archivo, que obviamente coinciden con estos que están acá. Son los mismos, ¿sí? Bien, lo voy a cerrar porque si no se va a romper todo. Aprieto una tecla, me dice ingresar otro estudiante, que es esto que está acá, agregar otro estudiante, pero en este caso es por teclado. Voy a agregar uno nuevo. Voy a poner nuevo, apellido nuevo, promedio 3 y un legajo. Vamos con este legajo. Cuando yo apreté Enter me va a mostrar otra vez la materia. La materia va a tener a los 5 que ya estaban desde el archivo, pero además vamos a tener al nuevo. ¿Bien? Entonces todo esto está guardado en memoria. Llegó el momento de trabajarlo un poco. A ver, el tema pilar que entra en el examen es el de ABM. ¿Qué era ABM? Alta, baja y modificación de datos. Bueno, acá acabamos de hacer la alta de datos. Acabé de agregar un nuevo estudiante, esa es la alta de un dato. Ahora vamos a hacer la modificación y la baja. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy llamando a modificar estudiante y a eliminar estudiante. ¿Bien? Modificar estudiante va a modificar el estudiante que tenga este legajo. ¿Que cuál es? No sé, no me acuerdo. Es este, Leandro. Vamos a ver si de verdad lo modifica. Aprieto Enter y ven, acá me está pidiendo datos. ¿Qué datos son?
Voy a poner Nico con muchas O, Pérez con muchas Zetas, promedio 6 y otro legajo. Aprieto Enter. ¿Y esto qué tuvo que haber hecho? Técnicamente tuvo que haber eliminado al estudiante que tenía el 3333. ¿Sí? Voy a terminar el programa. Entonces, este sería el eliminar estudiante. Ahora vamos al modificar estudiante. Ahora vamos a ver el eliminar, y acá les muestro cómo queda el archivo. Eliminar estudiante, ¿qué hace? Hace lo mismo que el modificar. El modificar, dado un legajo, busca con la búsqueda secuencial, que ya la teníamos armado desde otros cuatrimestres, y si el resultado de la búsqueda es correcto, lo único que hace es carga a ese estudiante nulo. Vamos a ver cómo quedó el archivo, a ver si lo tengo cerrado. Acá está. Vamos a estudiante txt. Bien, y acá lo tenemos. Tienen que estar en otra pantalla, mírenlo, ¿ven? Acá está el 3333, no está más, ¿sí? Ahora hay uno que se llama Nico, que fue lo que modifiqué yo. ¿Y qué otra cosa pasó? Veamos el main. El main eliminaba el 2222, y si lo miran con cariño, el 2222 tampoco está. Si no me equivoco, se llamaba Walter. Ah, no, Walter está acá. Bueno, había otro que era el 2222. Revisen el video y van a ver que estaba el 2222, ahora no está más. Y vemos que mi archivo está totalmente actualizado. ¿Sí? O sea, ya pudimos hacer la alta, modificación y la baja. Y luego, la persistencia, es decir, volverlo a guardar. Y el guardado es lo que ya les mostré, es el print dentro del for, no hay mucho más. Bueno, eso es el ABM de datos. Y es fundamental que el ABM de datos se hace en memoria. No se hace en memoria, nosotros lo hacemos en memoria porque es más sencillo. Cuando yo les pregunte, por favor, modificar este dato, no quiere decir que tienen que venir al tercer renglón del archivo y modificarlo, porque eso no saben hacerlo. Lo que tienen que hacer es tienen que tener todo levantado en memoria, hacen la búsqueda secuencial de un dato y lo modifican como veníamos trabajando en el primer cuatrimestre. Eso no cambia nada, ¿sí? Trabajan todo en memoria. Una vez que terminan, guardan los datos. Bien, eso era todo lo que tenía que decir sobre este ejemplo. Ahora pasemos al otro ejemplo, que simplemente es una modificación extra del que ya teníamos. ¿Sí? Esto hace exactamente lo mismo, solo que miremos lo que hace. Cargar materias desde un archivo. Vamos a ver qué hace. Lo voy abriendo acá desde descargas. Este es el que se llama ABC de la tarea. Bueno, ahora tenemos dos archivos. Un archivo que es para materias. Bueno, este no era, perdón. Está acá. Un archivo que es para materia, que tiene dos materias cargadas. Y otro archivo que es para estudiantes, que de hecho creo que es el mismo archivo. Ya lo chequeamos. Estudiantes. Estudiantes que también es el mismo. Solo que a estudiante le agregamos un código. Este es el código que vincula al estudiante con la materia. Si no hay un vínculo entre el estudiante y la materia, difícilmente van a poder cargar un estudiante en la materia. ¿Sí? Tienen que avisar a qué materia está matriculado cada estudiante. Bueno, y eso es lo que pedía hacer ese ejercicio. Vincular la materia con el estudiante. Y miremos cómo se hace. Se hace casi igual. ¿Sí? Vamos a observarlo. A ver. Cargar estudiantes desde archivo. Abro el archivo de estudiantes, obviamente. Acá generé estas variables para que sea más fácil la lectura, ¿no? Yo cargo un entero y ¿dónde lo guardo? En legajo. Nombre, nada, listo. Todas las variables en el fscanf. Y ahora llegó el momento de verificar dónde guardar esto. Bueno, como yo leí el código del estudiante y lo tengo guardadito acá, voy a decir que si el código del estudiante coincide con el de la materia, recién ahí voy a hacer que la materia tenga a ese nuevo estudiante, ¿sí? Solamente si coincide el código. En caso de que coincida, avanzo una posición y sigo con el while. O sea, voy recorriendo todos los estudiantes y verificando si esa materia tiene el mismo código que el estudiante. Y van a decir, ¿de dónde sale la materia? Bueno, la materia vino por parámetro, ¿sí? La materia vino por parámetro. Entonces, en base a la materia que yo quiera cargar. Entonces, si analizamos esta parte de acá, cargar materias, ¿qué hace? Cargo todas las materias, ¿sí? Cargo su código, su nombre y su turno, creo que era, ¿sí? Código, nombre y turno. Y una vez que cargué esta materia, todas las materias en determinadas posiciones, lo que voy a hacer es recorro las materias y en cada materia veo si hay algún estudiante asignado a dicha materia, ¿sí? Eso es lo que tenían que hacer en esa entrega. Les invito a que miren este código fuente y lo modifiquen y lo mejoren, ¿sí? Porque yo acá forcé un par de cosas, puse como que son dos materias, pero podrían ser muchas más, así que podrían mejorar eso por lo pronto, y seguramente alguna búsqueda o alguna eliminación
de la materia y de los estudiantes. O sea, trabajen con este porque este seguramente les va a ser útil. Bueno, y después preguntando ahí cómo se anidan las estructuras, y verdaderamente ahí no tengo mucho más que decir porque se anidan igual que siempre, ¿no? Las estructuras se anidan como se venían anidando, ¿no? Si una materia tiene muchos estudiantes, va a ser por medio de un array, ¿sí? Porque no les vamos a tomar listas. Nosotros en la clase que ya no entraba, vimos cómo anidar estructuras por medio de listas void, ¿sí? Pero eso lo vimos la última clase recién. Así que eso lo tienen que ignorar, eso es para el TP. Por ahora lo van a anidar con vectores, ¿sí? Vectores trabajados de esta forma, ¿sí? Cuando yo hago el cargar materia, miremos lo que hago con el cargar materia. Cuando hago el cargar materia, cargo la lista del el array nulo. Y cargar el array nulo, ¿qué es? Es hacer el for que recorre cada posición de la estructura del vector de estudiantes y los carga nulos. Y cargar nulos, otra vez voy siguiendo uno por uno, cargar nulos es el que reserva la memoria, ¿sí? Entonces, cuando yo reservo memoria para la materia, estoy reservando también memoria para todos los bloques del array. O sea, yo estoy trabajando con memoria dinámica, aunque quizás no se esté notando, pero estoy reservando memoria cuando genero el vector. Bien, bueno, creo que con eso respondí todo. Por ahí preguntaron también, esta me olvidé, si el parcial va a ser como los del presente. Bueno, eso no lo sé porque el parcial no lo hice, pero ya les insinué que seguramente se parezca al del presente del 14 del 9, que yo se los di bastante avanzado, o el de estos dos parciales que les puse. Así que la verdad no lo hice, no les quiero mentir, pero seguramente se parezca a alguno de esos. Y bueno, no tengo más preguntas marcadas. Después alguien preguntó que no entendía punteros, manejo de la memoria, estructuras. Bueno, no voy a poderme explicar todos los temas otra vez en el video, así que esa pregunta la ignoro. Pero el resto creo que lo respondí. De no ser así, nada, vuelven a comentar y vemos de hacer otro video la semana que viene. Pero bueno, pongan el foco en esto, ¿sí? Así que bueno, no tengo mucho más que comentar. Miren el videito y trabajen principalmente con este ejercicio, con la ayuda que yo les di. Y verdaderamente con esta ayuda que les di, el problema estaba casi terminado, ¿sí? Yo ya les resolví lo difícil. Bueno, dicho esto, doy por finalizado el video. Espero que sigan estudiando y que les vaya muy bien. Nos vemos en casi 2 semanas para el examen, ¿sí? Estén atentos a en qué horario les toca y en qué aula. Nos vemos.